Desde el 18 de septiembre, que se inició el ciclo de bajadas de tipos, hemos observado cómo los bonos del Tesoro americano no solo no se han disparado, sino que han corregido. ¿Cuál es el motivo para este movimiento? ¿Están cerca de volver a ofrecer una oportunidad? Eso es lo que vamos a descubrir en este vídeo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es domingo 6 de octubre de 2024 y este es el vídeo de recapitulación semanal donde hablaremos de los puntos más importantes de la semana, así como el comportamiento de los diferentes activos. Y no solo vamos a hablar de la posible oportunidad de los bonos del Tesoro, sino que también vamos a hablar de las pequeñas compañías. Las pequeñas compañías desde el 18 de septiembre también han tenido un retorno inferior que el resto, cuando generalmente un ciclo de bajadas de tipos debería de beneficiar especialmente a estas compañías más endeudadas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué los bonos del Tesoro están corrigiendo? ¿Por qué las pequeñas compañías no se están disparando? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo, pero evidentemente haremos un repaso general de la semana, así como la volatilidad, así como la tensión geopolítica, así como los datos económicos que realmente han sido más sólidos de lo esperado y que ese es uno de los puntos por los que el mercado está aguantando soportes de una forma bastante sorprendente. Y entramos en un mes importantísimo, es el mes previo a las elecciones. Hemos tenido o estamos observando mucho movimiento en torno a la política, evidentemente. En estos momentos parece que Trump está liderando las encuestas, al menos en Pensilvania. Veremos a ver cómo evoluciona todo. Sin duda habrá muchos cambios para lo que resta de mes. Por delante tenemos una semana, la verdad que no muy llena de datos macroeconómicos, por tanto el mercado puede estar más expuesto a alguna noticia ajena, como por ejemplo tema tensión geopolítica o por ejemplo temas políticos. Así que vamos con el vídeo. Vamos a arrancar observando un poco el retorno ofrecido por la semana. Fíjense, en Estados Unidos, en Wall Street, S&P 500 más 0,22%, Dow Jones más 0,09%, Nasdaq 100 un retorno de un 0,13% y el Russell 2000 un retorno negativo del menos 0,54%. Evidentemente de eso hablaremos. Fíjense este cuadro de Moran Capital, con los que colaboro y que evidentemente recomiendo sus análisis. De hecho, últimamente muy acertados. Y bueno, publican este cuadro. Fíjense cómo se ve el retorno de la semana y también el retorno del año. Fíjense el S&P 500 como ya retorna un 20,57% en el año 2024. Nasdaq 100 19%. Y fíjense cómo el Russell 2000 retorna un 9%, 8,93% en el año. Y vamos a ver cómo prácticamente todo este retorno lo ha obtenido desde el 10 de julio, es decir, estamos viendo cómo desde el 18 de septiembre no se está viendo tan beneficiado como podríamos esperar, pero sí que estamos viendo cómo desde los últimos meses, el 10 de julio, es donde ha ofrecido o donde ha obtenido todo el retorno prácticamente del año. Es decir, descontó el ciclo de bajadas de tipos y ahora es cuando tiene que reevaluar un poco la situación. Ahora hablaremos en más detalle sobre esto. Fíjense que si nos vamos a ver por sectores, el real estate esta semana ha corregido un 1,74%. En el año solo lleva una subida de un 8,66%, pero vamos a observar cómo es el mejor sector o uno de los mejores sectores de los últimos 3 meses. Utilities, el mejor sector del año, comunicación y tecnología también están liderando junto al sector financiero. En Europa, bueno, pues ya vemos, luego veremos más detalles, pero vemos cómo la semana no ha sido para nada muy positiva. Reino Unido, Suiza, Países Bajos, Alemania, Francia, Suiza, Italia, bastante débil la semana. Eso sí, sigue retornando positivo el año, pero sí que es cierto que muy lejos de los retornos obtenidos por Estados Unidos. Así que nada, viendo este repasito y poniéndonos un poco en situación, vamos ya en profundidad a ver lo que ha sido la semana. Bueno, si nos vamos a Wall Street, evidentemente tenemos que hablar de ese aumento de volatilidad, que si observamos el gráfico apenas se ve, porque un retorno prácticamente sin cambios el que ha ofrecido esta semana. Sin embargo, en la gamma hemos observado el mayor cambio o la mayor caída de la gamma desde que se tienen datos históricos, la mayor caída en un día. Fíjense que la segunda mayor caída en un día se había obtenido a inicios de julio y ahora a inicios de octubre la mayor caída de la gamma
gamma en un solo día. ¿Qué significa esto de la gamma y qué puede significar esta caída o que la gamma sea más bien negativa? Bueno, los niveles de gamma de los dealers, es decir, un poco la volatilidad que podríamos esperar en el mercado. Perdónenme, pero por hacerlo, por explicarlo de una forma que se entienda, evidentemente esta no es la explicación técnica, pero básicamente lo que significa esto es un poco el margen de movimiento o la volatilidad que se podría esperar en el mercado, cuando en el S&P 500, perdón, en el principal índice. Cuando la gamma es muy positiva, es muy larga, pues evidentemente eso limita mucho los movimientos que podrían ocurrir en el mercado y costaría mucho más ir contra tendencia. Por eso cuando la gamma es muy positiva se observan retornos positivos, pero sin tampoco mucho rango de movimiento. Fíjense que si nos vamos al gráfico, nos vamos al S&P 500, nos vamos a periodos donde la gamma ha sido muy larga, pues como por ejemplo a finales de septiembre. Fíjense aquí, movimientos al alza prácticamente en un rango muy pequeño y poca volatilidad, ¿no? Podríamos decir, y también a inicios de julio, movimientos al alza y prácticamente que no se puede ir contra él. ¿Qué ocurre cuando esta gamma vence y se elimina? Pues que se liberan mucho, la palabra es liberarse, los movimientos del mercado. Cuando la gamma es negativa, pues cualquier evento podría generar una reacción volátil y fuerte en el mercado. Generalmente volatilidad va ligado a correcciones del mercado, pero no siempre es así. Momentos donde la gamma ha sido casi negativa, podríamos verlos aquí, el jueves 19 de septiembre, justo después del inicio del ciclo de bajadas de tipos, la gamma era negativa y fíjense cómo tuvimos un movimiento muy fuerte al alza. Fíjense aquí, el 11 de septiembre la gamma era negativa y tuvimos un movimiento, un giro al alza bastante fuerte. Por tanto, no siempre va ligado con correcciones, pero sí que es cierto que va ligado con movimientos explosivos y movimientos muy fuertes. Por tanto, esta gamma es negativa en estos momentos o casi negativa, pero no es positiva, no es tan fuerte como a finales de septiembre y eso pues lo que permitía era liberar los movimientos del mercado. Así es, hemos visto como durante esta semana ya vemos rangos de movimiento mayores, incluso todos los días de la semana se ha tanteado con perder el soporte de los 5.700. Finalmente la semana ha cerrado muy por encima, 5.750. Fíjense, el S&P 500 logró de nuevo cerrar por encima de los 5.700 puntos, no sin antes probar cada día de la semana el soporte de los 5.700. Eso sí, pese a que el índice S&P 500 esté muy cerquita de máximos, hemos observado como el índice VIX, que es el índice de volatilidad que se mide sobre el propio índice S&P 500, ha cerrado durante esta semana por encima de los 20. Cerró el viernes por encima, bueno, casi en los 19, cerró en 19.20, es decir, por encima de 19 y por primera vez desde septiembre, desde inicios de septiembre, cerró durante un día de esta semana por encima del nivel de 20. Por tanto, la volatilidad se mantiene muy elevada y la gamma permite movimientos del mercado. Lo cierto es que esta semana los datos económicos han respaldado un retorno positivo del S&P 500. Hemos tenido datos económicos bastante sólidos como los que hemos ido comentando por aquí. Fíjense, ¿qué ha pasado? Lo cierto es que la volatilidad ha aumentado, la presión bajista ha sido muy evidente, pero todos los datos de la semana fueron positivos para el mercado. Buenos datos macroeconómicos. Esta semana hemos conocido un dato de ISM manufacturero débil, pero en línea con lo esperado. Hemos conocido datos de empleo, tanto ofertas de empleo JOLTS como datos de empleo de la consultora ADP, como los datos de empleo del viernes, muy positivos. Y cuando digo muy positivos, digo muy positivos. Otra cosa es que los datos estén maquillados de cara a las elecciones y demás. Eso lo traté en el vídeo del viernes, pero los datos ante los que reacciona el mercado han sido bastante positivos. Hemos visto cómo la huelga de los puertos podía generar cierta tensión. Lo comentábamos durante esta semana. Sin embargo, la tensión se esperaba que se produjera si esto se veía continuado durante 2-3 semanas. Eso no ha sido así. De hecho, ya ha finalizado la huelga de los puertos. ¿Por qué? Pues porque no tenía mucho sentido generar tensión innecesaria previo a las elecciones. Y luego también hemos tenido mucha tensión esta semana por todo el tema Israel-Irán, pero también se ha solventado, entre muchas comillas, hay una calma tensa en todo ese aspecto, ya que no se espera que Israel vaya a responder a los ataques de Irán de una forma contundente, por así decirlo. Evidentemente, este tema queda muy abierto y cualquier aumento de tensión geopolítica por aquí generará bastante movimiento en el VIX, bastante movimiento también en el mercado. Pero bueno, entre muchas comillas, todos los datos económicos de esta semana respaldan que el mercado siga con este retorno tan
tan positivo. Y para esta explicación, o para la explicación de lo que está haciendo el mercado, la verdad que la que mejor he encontrado es la de McElligor, de Nomura, un operador de volatilidad. Fíjense lo que nos dice. Las métricas de volatilidad en los índices de acciones siguen mostrando mucha tensión. El skew, que es un índice que mide cómo aumentan las coberturas, cómo aumentan o disminuyen las coberturas, las put del mercado, de los índices estadounidenses están actuando de manera inestable, con una demanda fuerte por opciones que protegen contra caídas. Esto nos lleva a niveles similares de los shock de agosto y de septiembre, es decir, los índices que miden coberturas, pues están aproximadamente, fíjense, a niveles de septiembre, eso sí, lejos de niveles de agosto, pero sí que es cierto que aumentando considerablemente. No es el mismo índice al que se refiere McElligor, el que he mostrado yo aquí, pero bueno, es el que tengo a mano. Estamos superando las preocupaciones del mercado con alivio en las condiciones financieras y estímulos que siguen retrasando la recesión por cuarta o quinta vez en 2 años. Toda esta cobertura a la baja está desapareciendo, lo que podría actuar como combustible para un repunte hacia los 6.000 puntos o más del S&P 500. Si superamos riesgos como las elecciones y la incertidumbre de los datos y con los estímulos de China y gasto fiscal masivo de Estados Unidos, podríamos ver una capitulación de las coberturas que impulse aún más al mercado hacia final de año. Los calls, es decir, las opciones de compra hacia 6.000 para diciembre, así lo están reflejando. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Pues un comentario que hice jueves y viernes, que es de mi buen amigo y compañero en Serenity Markets, JJ Montoya, que dice, los osos no son muy buen amigos del tiempo. Y evidentemente, si pasa el tiempo y el principal índice de S&P 500 no pierde niveles de soporte, las coberturas vencerán y ahí es cuando podríamos ver de nuevo cómo el índice va camino de los 6.000 puntos. Recordemos que esta semana he hecho un vídeo también un poco argumentando por qué están aumentando las posiciones de cara a diciembre en los 6.000 puntos. El año está siendo espectacular y sí que es cierto que justo en este momento, antes de elecciones, es un poco cuando los operadores están más listos para una corrección. Si eso no ocurre, pues sí que es cierto que se podría respaldar un movimiento al alza para final de año. Ya saben que al final el mercado hace lo que nadie está esperando o lo que muy pocos esperan. Por tanto, cuando la mayoría de operadores se están posicionando a la baja, generalmente no se irá a la baja, un poco como ocurrió a finales de septiembre, ¿no? Por tanto, muy atentos porque en cualquier momento podría ocurrir un evento inesperado que, aunque ya se haya descartado, pueda generar ese movimiento a la baja o esa corrección previa a las elecciones. Fíjense que al final estamos justo en el momento de más inestabilidad económica y política de los últimos 4 años. Por tanto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Los índices de cobertura siguen elevados, la volatilidad sigue muy elevada en estos momentos, pero de momento los datos económicos y las tensiones externas están respaldando el índice. Si profundizamos un poco más en cómo está siendo la evolución del mercado, observamos que desde el 10 de julio sigue habiendo una gran diferencia entre el Nasdaq 100 y los 7 magníficos con respecto a las pequeñas compañías. Observen cómo tanto el Russell 2000 como el RSP, que es el S&P 500 equiponderado, están retornando un 8 y 9% desde el 10 de julio. El S&P 500 retorna un 3%, en cambio Nasdaq 100 y el ETF de los 7 magníficos están en negativo, es decir, no han alcanzado todavía esos máximos de julio, un 1,83% abajo para el Nasdaq y más de un 3% abajo para los 7 magníficos. Sin embargo, sí que es cierto que desde el 18 de septiembre, cuando se inició el ciclo de bajadas de tipos, los 7 magníficos han retornado un 1,69%, el Nasdaq ha retornado un 0,94% y el Russell 2000 ha retornado ha retornado un menos 1,57%, es decir, ha caído un 1,57%. ¿Por qué? Desde que se inició el ciclo de bajadas de tipos, las pequeñas compañías no han tenido un retorno positivo. Fíjense, la pregunta que nos hacemos es por qué no han seguido o incluso incrementado este rally que llevan desde el 10 de julio tras la bajada de tipos. Bueno, hay que tener en cuenta que el mercado descuenta los movimientos antes de que ocurra y luego evalúa los riesgos para seguir descontándolos o no. Hemos visto cómo desde el 10 de julio las pequeñas compañías se han beneficiado. Fíjense cómo de hecho han obtenido todo el retorno desde esa fecha, todo el retorno del año 2024. Sí que es cierto que han tenido movimientos a la baja bastante bruscos. ¿Cuándo? Cuando los datos económicos han sido débiles y el riesgo por una recesión o por una desaceleración económica mayor se hacía presente a inicios de agosto y a inicios de septiembre. La débil respuesta de las acciones al recorte de tasas de septiembre de la Fed sugiere que persisten dudas sobre la trayectoria económica. Se esperan que las acciones de pequeña capitalización suben cuando las tasas caen. Por lo general superan a las acciones
acciones de gran capitalización en los 6 meses posteriores al primer recorte de tipos. Fíjense cómo las pequeñas compañías superan tanto a 6, a 3, como a 6, como a 12 meses, pero especialmente a 6 y 12 meses. En el corto plazo sí que es cierto que todo es un poco más incierto. Esto se debe a que muchas acciones de pequeña capitalización están estrechamente vinculadas a la salud económica y tienden a ser sensibles a los cambios en las tasas de interés porque tienen más deuda a tasa flotante que sus pares de gran capitalización. Fíjense, alrededor del 42% de las empresas del índice Russell 2000 no son rentables, en comparación con el 6% del S&P 500. Estos datos básicamente hacen muy vulnerables a estas pequeñas compañías a lo que ocurra con los rendimientos. No las beneficia a estas pequeñas compañías ni que los rendimientos se disparen, como está ocurriendo esta última semana, y que haya riesgo de reaceleración de la inflación, ni las beneficia tampoco que los datos económicos sean realmente débiles, como ocurrió a inicios de agosto y a inicios de septiembre, porque eso significaría que va camino a una recesión. Por tanto, lo que más conviene a las pequeñas compañías es que los datos económicos salgan en línea con lo esperado, es decir, que vaya habiendo una desaceleración también, tanto económica como la inflación, pero sin riesgos de nada. ¿Qué ocurre, amigos míos? Pues que esto es el mercado y esta es la economía. Y evidentemente los datos no siguen una línea recta, sino que van moviéndose. Y esos movimientos, es decir, que descuente más o que descuente menos, es también lo que genera ciertas oportunidades en el mercado, tanto en las pequeñas compañías como vamos a ver en los bonos, que también hablaremos de ello a continuación. Por tanto, las pequeñas compañías este momento se están viendo perjudicadas porque se descuenta que puede haber una reaceleración de la inflación. Sinceramente veo una clara oportunidad en las pequeñas compañías, apostando un poco a que todo va a ir en buena dirección, a que la economía se va a desacelerar y a que no va a haber riesgo de recesión, o en caso de que haya riesgo de recesión, pienso que las pequeñas compañías ya han descontado gran parte de ello. Por tanto, es posible que el Russell 2000 corrija aún más si las pequeñas compañías o si los datos económicos son muy débiles o son muy fuertes, pero sí que es cierto que pienso que el ciclo de bajadas de tipos las beneficia especialmente y creo que puede haber una oportunidad aquí. De hecho, lo he estado pensando durante gran parte del año 2024, por aquí lo he compartido y lo sigo compartiendo y lo sigo manteniendo. De hecho, últimamente he rotado algo del S&P 500 hacia el equiponderado y hacia especialmente el Russell 2000. Por tanto, continuamos, veremos a ver sobre todo cómo van saliendo los resultados empresariales, porque está ocurriendo algo y es la normalización del crecimiento de los beneficios de las grandes tecnológicas, es decir, el crecimiento de las grandes tecnológicas se está cayendo y el crecimiento del resto de compañías está aumentando. Por tanto, a ver, ya que cada vez se vuelven más exigentes estos resultados empresariales, a ver cómo va evolucionando. Pero sobre todo este gráfico es clave. Si no hay recesión o si no hay un riesgo claro de reaceleración de la inflación, las pequeñas compañías van a ser las que más se beneficien y por tanto es donde habría que estar. Evidentemente iremos reevaluando la situación conforme vayan pasando los datos. Por sectores, en los últimos 3 meses el gran ganador fueron utilities, servicios públicos y real estate. Fíjense cómo el real estate también ha sido el gran ganador de los últimos 3 meses, pese a que las últimas semanas pues casi ha retornado neutral, ¿no? Justo también cuando ocurrían las bajadas de tipos. Lo mismo que acabo de comentar para las pequeñas compañías se aplica al Russell 2000. Se ven beneficiadas sobre todo si no hay una aceleración de la inflación y sobre todo si no hay datos económicos realmente débiles. Al final, los datos no siguen una línea recta y todas estas ineficiencias, todo este descuento de más es lo que genera oportunidades. Y dicho esto, vamos ya con el tema principal del vídeo, que es la oportunidad en los bonos del Tesoro. Se está hablando mucho de esta posible oportunidad. Fíjense, los rendimientos del Tesoro se han disparado al alza esta semana, con los rendimientos a 2 años que han subido más de 36 puntos básicos, ya que la curva se ha aplanado drásticamente hasta el 3,92%. Ojo que vuelven a estar cerquita del 4%. Y los rendimientos a 10 años casi también llegan hasta el 4%. Por tanto, la curva de rendimiento 2-10 años, fíjense que vuelve casi al nivel de 0. Y todo ello porque los datos económicos han sido más sólidos de lo esperado y existe cierto riesgo, cierto temor a que la inflación
inflación pueda volverse a reacelerar. Ya he dado mi opinión sobre ello, de momento la verdad que no lo veo, sí que es cierto que los datos económicos se están reacelerando, pero no veo riesgo de reaceleración de la inflación. Lo que ocurre es que la inflación de los servicios no ha vuelto, ni mucho menos al objetivo, y la deflación de los bienes, que era lo que estaba lastrando a la baja los datos de inflación, parece que puede estar volviendo a un crecimiento totalmente normal. Ya haré más comentarios sobre la inflación durante la semana, que hablaré mucho sobre ello porque tenemos datos de inflación. No veo un riesgo como esas gráficas catastróficas que lo comparan con una reaceleración de la inflación de la década de los 70 y 80, pero bueno, sí que es cierto que hay que tener cierta precaución. Pero quiero que comprendáis esto sobre la situación de los bonos porque creo que es muy importante. Hay que tener en cuenta que las tasas federales estaban hasta el 18 de septiembre en el rango 5,25-5,50%. Bajaron, tras la bajada de 50 puntos básicos, al rango 4,75-5% y anunciaron que para el final de año estarían en el 4,25-4,50%, es decir, dos bajadas más de 25 puntos básicos. Y para finales de 2025 en el 3,25-3,50% hasta llegar a la tasa neutral de alrededor del 3%. Prácticamente los bonos, especialmente a más largo plazo, ya habían descontado esta tasa neutral. Fíjense, tengan en cuenta que históricamente el rendimiento americano a 10 años ha cotizado 110-130 puntos por encima de la tasa neutral. Es decir, que si la tasa neutral es del 3%, el rendimiento a 10 años debería de situarse en el 4,3%. Básicamente, el nivel donde se encuentra en estos momentos. Es decir, ya ha descontado el rendimiento a 10 años prácticamente toda esa bajada de tipos. Fíjense, el rendimiento de los bonos a 2 años estaba en el 3,6% justo antes de la bajada de tipos, es decir, ya había descontado toda la supuesta bajada hasta 2025. El rendimiento a 10 años estaba en el 3,7%, por tanto ya ha descontado gran parte de esta primera bajada, incluso hasta la tasa neutral, porque ya hemos hablado que si la tasa neutral se debería situar en el 3%, el rendimiento a 10 años debería situarse alrededor del 4%, por tanto ya ha descontado todo este movimiento. El rendimiento a 20 años se sitúa en el 4,10%, por tanto ya ha descontado prácticamente toda esa tasa neutral. Evidentemente, con estos comentarios parece una mala idea sumarse a los bonos justo tras la bajada de tipos, y eso es algo que hemos defendido por aquí. Cuidado con sumarse a los bonos, especialmente el tramo largo, porque ya ha descontado gran parte de este inicio de la bajada de tipos. Sin embargo, esa supuesta tasa neutral no debe por qué cumplirse. Ya sabemos que la Reserva Federal va cambiando las expectativas cada 3 meses, ¿no? Y ningún trimestre es similar al anterior. Fíjense que en septiembre se han pronosticado una baja de tipos de 100 puntos básicos para el año 2024 y en junio solo se esperaba una bajada de 25 puntos básicos. Es decir, esto va cambiando mucho. Los bonos irán descontando en función de los datos económicos. Una desaceleración mayor o recesión es lo que justificaría mayor valor en alta duración, ya que es una póliza de seguro, es decir, subidas de bonos. Si no hay recesión ni la economía desacelera, que son los datos conocidos esta última semana, los bonos corregirán. En este momento ya lo han hecho, pero aún sin ofrecer un tanto por ciento de riesgo-beneficio adecuado. Si crees que la economía entrará en recesión, entonces sí tiene sentido tener un tanto por ciento de la cartera en alta duración como un poco seguro ante esa recesión. Una oportunidad de oro en el tramo largo sería ver al TLT, que es el ETF de bonos del Tesoro a 20 años que más seguimos, caer de nuevo por debajo del nivel de 92. Vale, vamos a condensar un poco toda esta información en una frase muy sencilla. Si los datos económicos desaceleran, van camino a recesión, como ocurrió a inicios de agosto, fíjense, como ocurrió a inicios de agosto o como ocurrió a inicios de septiembre, pues evidentemente los bonos van a ser los más beneficiados. Si los datos económicos siguen saliendo fuerte, hay reaceleración de la inflación, pues ahí es cuando los bonos se van a ver perjudicados. Evidentemente, como he dicho antes, sobre las pequeñas compañías, no es lo que se espera no es una línea, sino que va creando ineficiencias y es lo que crea ciertas oportunidades. Considero que los bonos pueden ser una oportunidad para sumarse en este momento, apostando un poco a que los datos o la economía puede desacelerarse en algún momento. Bueno, yo creo que el momento o el punto ideal para sumarse a los bonos a largo plazo, estoy hablando del ETF TLT, que es uno de los más comunes, estaría por aquí, por debajo de los 92-93.
El riesgo es que no llegue hacia esos niveles, porque para que vuelva a estos niveles, el rendimiento americano a 10 años tendría que volver al 4,5% y ahí sí que tendría que haber un riesgo de reaceleración de la inflación bastante claro. Ahí sí que podría ser una interesante oportunidad. En este momento que se encuentra en 95, bueno, sí que es cierto que he observado algunos spreads interesantes en el mercado de opciones, pero para sumarme en spot, para comprar el ETF, yo esperaría un poquito más a niveles más bajos. Yo llevo todavía el 50% de la posición que tenía en el TLT, que representa, no sé, un 10-15% del total de mi portafolio, sobre todo como cobertura a esa desaceleración. Pero claro, mis niveles de compra están por debajo de 90, que es lo que yo considero un beneficio-riesgo adecuado. Si no vuelvo a esos niveles, pues evidentemente será muy complicado. Pero sobre todo, ahora que estamos viendo reaceleración de los bonos o subida, corrección de los bonos, subida de los rendimientos, puede ser interesante sumarse a bonos a más corto plazo, que son los que más se van a beneficiar de ese ciclo de bajadas de tipos. Por tanto, sobre todo lo que quiero es que comprendáis cómo funciona esto y cómo va descontando una cosa u otra en función de los datos económicos. Pero sobre todo tened en cuenta que cuando el ciclo de bajadas ya se inició, ya se había descontado mucho, que lo comentamos mucho por el canal, pero sigo recibiendo preguntas sobre ello. Hay que jugar un poco con esos descuentos y con el riesgo-beneficio potencial, ya que cuando ha descontado mucho, pues sí, puede seguir esa tendencia en caso de que los datos sean negativos, pero en caso de que los datos sean positivos, pues puede corregir y te puede dejar un poco con muy pillado, ¿no? El riesgo-beneficio no es muy positivo. Lo mismo ocurre con los bonos europeos, aunque sí que es cierto que yo no sigo para nada los bonos europeos, o sea, yo aquí no entiendo de las posibles oportunidades o no, pero creo que sigue mucho a los bonos americanos, aunque sí que es cierto que con un riesgo-beneficio pues muchísimo menor. Recibo también muchas preguntas sobre los bonos del Tesoro americano, europeo, perdón, a 20 años, y la verdad es que opino un poco lo mismo que en Estados Unidos. Hemos visto cómo, pese a que los datos europeos han sido menores, esta semana ha habido una reaceleración por los datos estadounidenses y hemos visto cómo los rendimientos han vuelto a repuntar. Evidentemente, los bonos a más largo plazo tengan en cuenta que ya han descontado mucho, fíjense, prácticamente desde mayo, junio en Europa, que se inició el ciclo de bajadas de tipos, y que al final estamos hablando de renta fija, es decir, que se vende, o yo lo he vendido como una oportunidad interesante, pero dentro de la renta fija, y los que venimos de renta variable, pues evidentemente nos choca que sea tan lento y que vaya pues un poco descontando una cosa y luego viéndose afectado por otra. Por tanto, renta fija, como su propio nombre indica. Así que nada, dicho esto, vamos a seguir con el dólar. Fíjense que cerró en su nivel más alto desde mediados de agosto, subió durante 5 días seguidos en la semana, su mejor semana desde septiembre de 2022, impulsado por los datos económicos sólidos, impulsado también por esa tensión geopolítica. Al final, apostar contra el dólar, la verdad que no sale nunca muy bien, es la divisa refugio del mundo, y bueno, por más que se pueda haber debilitado, sobre todo por este ciclo de bajadas de tipos, pues el dólar, la verdad que va a seguir siendo, o al menos en el corto plazo, un hedge ante toda esta tensión, ¿no? Eso sí, sobre todo muy beneficiado por estos sorprendentes datos tan positivos previo a las elecciones. De momento yo sigo esperando, la verdad, que se mantenga un poco en rango lateral, a no ser que los datos salgan muy positivos, pues seguiría en este rango lateral y descontando pues un poco también, o poco a poco debería descontar que el ciclo de bajadas de tipos va a continuar, a no ser que los datos económicos sean tan sólidos. El oro terminó la semana ligeramente más abajo, movimiento sorprendente, especialmente observando la última subida de los rendimientos, aunque tiene sentido dado los grandes estímulos monetarios de China. Al final, el oro es la principal cobertura frente a la inflación monetaria. Sorprende sobre todo porque el aumento de los rendimientos pues provoca un aumento de los rendimientos reales, ¿no? Y también del retorno ofrecido por el propio efectivo, pero sí que es cierto que sorprende que se mantengan niveles tan altos. Pero bueno, viendo cómo septiembre ha sido el mes de mayores estímulos fiscales, viendo cómo ha sido el mes de mayores bajadas de tipos, pues eso es inflación monetaria, eso es aumento de liquidez global, y eso beneficia especialmente tanto al oro como a la plata. Una plata que ha tenido un retorno muy positivo en el año 2024 y que en estos momentos está
creo que ofreciendo un momentum o un posible momentum en el corto plazo mejor incluso que el del oro. Por tanto, les invito a observar la plata, que parece que puede estar a punto de la ruptura de estos niveles, y ojo, vamos a ver si alcanza niveles realmente más interesantes. Con respecto a Bitcoin, un poco el activo de riesgo que más se está moviendo últimamente y anticipando un poco los movimientos de renta variable, aguantó muy bien el soporte de los 60.000. El fin de semana lo ha pasado bastante bien, y en estos momentos en los 62.000. Cualquier tensión geopolítica parece que se puede ver primero reflejada en el Bitcoin y luego ya trasladarse a la apertura de la renta variable. Los precios del petróleo crudo se dispararon a su mejor semana desde octubre de 2022, sobre todo por ese riesgo de que se ataquen las petroleras de Irán parte de Israel. Incluso Biden lo dejó caer durante esta semana. Eso no gustó nada a los precios del petróleo, que vuelven a estar en el entorno de los 74-75 dólares. Dicho esto, vamos a dar un repasito a lo que tenemos para esta semana, porque tenemos datos no muy importantes. Reino Unido, Producto Interior Bruto, y en Estados Unidos mucho comentario de la Reserva Federal. El miércoles, minutas de la Reserva Federal, y no será hasta el jueves y viernes que tenemos los datos más importantes, que son los datos de inflación. La inflación ya ha pasado a un segundo plano, pero ojito, porque si es cierto que se está reacelerando, podría volver a generar ciertos problemas. Haré muchos comentarios sobre ello durante la semana. Y por supuesto, cierta precaución frente a la tensión geopolítica. La volatilidad sigue muy alta y cualquier comentario, cualquier cosa que ocurra por ahí podría generar grandes movimientos en el mercado americano. Así que nada, no tengo mucho más que comentar para hoy. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y nos vemos mañana. ¡Chao!